Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicando el Evangelio. El Señor los bendiga, esperamos que hayan tenido una buena semana y qué gran bendición poder estar presentes el día de hoy, otra vez aquí con mi hermano Archibaldo. Los dos nomás, extrañamos aún a nuestro tercer colega, nuestro tercer compañero, nuestro tercer hermano, pero esperamos que sea una bendición y que el Señor con su Espíritu Santo pueda iluminarnos el día de hoy para poder comprender de su palabra. Mi hermano Archibaldo, un gran abrazo. Primero que nada, quisiera darnos un saludo inicial. Amén. Gracias, hermano Felipe. Sí, un saludo a todos aquellos que vean el programa, también a ti, a la familia, a nuestro hermano Paul, que por razones de fuerza mayor ahí está cumpliendo las labores de papá, con un recién nacido todavía. Así, bueno, ya está un poquito más crecidito, pero igual le ha tocado realizar varias otras actividades. Así que esperamos más adelante poder tenerlo, si se hace más ameno también, ¿ya? Y bueno, y siempre muy grato poder estar contigo, Felipe, y pensando, ¿no es cierto?, en las personas que puedan ver el programa, que pueda ser de bendición, como lo es para nosotros, ¿ya? Así que contento con el Señor por la oportunidad que nos da y bueno, y por todas sus bendiciones. Y cuando estamos en dificultades, hermano, Él no nos abandona, es fiel. Así es que nada, pues, ¿qué podemos decir? Que estamos agradecidos, que pedimos su misericordia, que Él sea el que dirija en realidad el programa, que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y también en la vida de ustedes, de los que puedan ver el programa. El Señor está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él. Esa es parte Amén. de las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es evangelio. ¿Ah? Buenas noticias de salvación. El Señor Sí, nos ama. amén. Es un saludo, que se queden con nosotros un ratito, ¿ya? Sí. Vamos a iniciar entonces el programa del día de hoy con un tema muy interesante, pero vamos a ir a oración primero. Así que voy a orar yo y usted en su casa, bueno, donde sea que esté viendo el programa, también puede acompañarnos si lo desea. Padre nuestro, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque nos permite conocer más de tu palabra y conocerte más a ti a través de ella, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, esté con las personas que estén viendo este programa, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser plantada como una semilla en nuestros corazones y en el corazón de las personas que escuchan. Que sea de bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el día de hoy vamos a hablar otra vez de un tema relacionado con la vida de nuestro Señor Jesucristo, uno de los, un episodio famoso o que llama la atención y que está en otros dos evangelios junto con sus discípulos. Así que les voy a dar el pasaje. Se encuentra en Lucas, si lo quiere buscar también en su casa, en el Evangelio de Lucas capítulo 9. Y vamos a leer tres versículos, que son el 18 al 20. Y si gusta y si lo puede leer también después, se encuentra el mismo pasaje en Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, y en Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 30. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el texto de Lucas, el médico, ¿cierto? Eh, ahí poniendo la cara por los del área de la salud, como nosotros. Amén. Así que voy a leer estos tres versículos para que después los podamos ir analizando. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado.
Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Amén. Mi hermano Chivaldo, quisiera hablar algo inicial con respecto a este pasaje. Bueno, para eso estamos, para eso estamos, sí, lo habíamos leído y meditado. Bueno, son muchas cosas, como tú bien dices en la introducción, este es un momento clave dentro del ministerio del Señor, ¿verdad? Que fueron 2 o 3 años. Vemos una progresión en este discipulado, cómo el Señor va dándole a conocer de diversas formas y con sus propias vivencias cuál era su misión, ¿verdad? Y quién era también, ya es un punto importante. Y en el contexto, ¿por qué nace esta pregunta? ¿Por qué les pregunta quién dice la gente que soy yo? Bueno, recordar un poquitito que en este capítulo 9, parte el capítulo, los versículos de este capítulo 9, con la misión que el Señor les había entregado a sus discípulos, al grupo más íntimo, ¿ya? Hay otra misión más adelante que le encarga, ¿no es cierto?, a 70 discípulos una tarea similar, ¿ya? Pero en esta oportunidad es al grupo más íntimo, a los 12. Eh, el Señor ya tenía, había un conocimiento de Cristo en toda la zona donde Él se movía, ¿ya? Principalmente Nazaret, Cafarnaúm, ¿verdad? El lago Tiberíades. Eh, entonces, había hecho milagros, había un conocimiento de Cristo y mucha gente se preguntaba, ¿quién era Cristo? ¿Ya? Lo cual no es una pregunta menor, es una pregunta que también nosotros debemos hacernos. Y sin duda, como cristiano o antes de ser cristiano, ¿quién no conoce, por lo menos en el mundo o en la parte occidental, ¿ya? ¿Quién es la figura de Cristo? Sobre todo con las comunicaciones. Bueno, en ese tiempo había un trabajo así de persona a persona. Para ser conocido, él recorrió muchos lugares, hizo milagros, ¿verdad? Resucitó muertos, mostró su poder y autoridad con la naturaleza, ¿verdad? Entonces había un conocimiento y había una incógnita y el Señor envía a sus discípulos ya a un nivel ya de preparación, los capacita, dice que les dio la autoridad para sanar, para echar fuera demonios y para hablar acerca del reino. Entonces él está viendo un poquitito la respuesta, ¿ya? Y algo que sin duda estaba en el, en en el ambiente, ¿ya? ¿Quién era este Cristo? ¿Quién era Jesús? Y cuando vuelve, ¿verdad? Bueno, ocurre la muerte de Juan el Bautista, si uno va siguiendo el capítulo 9, alimenta a 5.000 personas de una manera milagrosa, ¿ya? Entonces, esto no podía dejar a la gente indiferente. Y es muy natural y lógico, mostrando ese contexto, la pregunta que le hace, bueno, ustedes fueron en esta misión, yo quiero saber cómo les fue, ellos le relatan, pero hace una pregunta clave. Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué impresión ha dejado Cristo en la gente y qué piensa la gente acerca de él como persona? ¿Ya? Entonces, y bueno, y viene la respuesta, dice, bueno, evidentemente hay respuesta. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Mira, unos dicen que puede ser Juan el Bautista porque había muerto y era una noticia ampliamente conocida, ¿ya? Difícilmente alguien en toda esa área no había escuchado acerca de Cristo. Debe haber sido un impacto tremendo, ¿verdad? Otros decían, bueno, lo que hemos escuchado, Señor, otro que puede ser alguno de los antiguos profetas, ¿ya? Que ha venido, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso en otras versiones, porque esto también lo relata Mateo y Marcos, ¿ya? Mateo y Marcos también escriben acerca de esto.
Ya, perfecto, dijo, pero a ver, ¿y ustedes qué me dicen? ¿No es cierto? Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ya? Después de conocerle, después de haber estado con él, haber visto sus señales, y Pedro en representación del resto le dice, bueno, tú eres el Cristo de Dios. Así está en mi versión, que también es la Reina Valera, pero contemporánea, así que hay algunas diferencias, pero el sentido es el mismo. Aquí hay una respuesta clara de parte de, eh, de Pedro, ¿ya? Él no duda y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso es lo que plantea acá, ¿verdad? Sí, Hay una respuesta. ¿Verdad? Después sigue, bueno, lo que en este relato eh, dice, si lo sigo leyendo, dice, Jesús les mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. ¿Ya? En la versión, no sé si lo tienes tú ahí, que pudieras comentar cómo nos cuenta Mateo o Marco este mismo suceso, porque da más antecedentes, Felipe, no sé. Eh, sí. Llama la esta atención, por parte ejemplo, que el texto eh, tiene sus variaciones, eh, que se complementan. se complementan, claro. Bueno, fueron escritas en diferentes tiempos por diferentes personas y en diferentes lugares y para diferentes personas, entonces no todas escribían todos los detalles. Algo en lo que destaca Lucas porque él escribe más que el resto, aparentemente, como que da más detalles de lo ocurrido y ordena un poco el relato. Eh, y sí, entonces en Mateo, por ejemplo, Mateo 16, del 13 al 20, es más extenso. Eh, no, del 16 claro, del 21 al 28 y después, en el anterior, habla sobre la confesión de Pedro. Y aquí es donde está la famosa frase donde dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se extiende un poco más. Pero algo que destaca, por ejemplo, Lucas, es que él, a diferencia de los otros, dice que él estaba orando. Yo creo que ese es un gran detalle importante, porque los otros textos, en el que está en Mateo, relata que se encuentra viajando, dice a la región de Cesarea, y preguntó a sus discípulos. Entonces dice, es un texto en el que están viajando y les hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Haciendo referencia a sí mismo. En cambio, en el texto de Lucas, él dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte. Entonces ahí obtenemos quizás un detalle mayor. Y en cambio, el texto que está en Marcos dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces Lucas nos da no es que sea, no es que no esté viajando, sino que en este contexto, en su viaje, como seguramente lo hacía siempre, y de hecho está en otros textos donde Jesús se apartaba a orar. El primer versículo, el 18 de Lucas, dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Entonces esto nos da una diferencia y es importante para nosotros porque el grupo de Jesús, él, sus discípulos, se encontraba orando. Entonces esta revelación, esta confesión, no vino solamente de una idea que se le ocurrió a Pedro, por ejemplo, y es algo que también se dice en los otros textos, pero en Lucas queda claro que es producto de una relación más cercana con Dios a través de la oración. Yo creo que eso es un gran mensaje para nosotros el día de hoy, porque podemos saber muchas cosas de teoría, ¿cierto? De lo que nos enseñan, pero en nuestro interior puede no haber una revelación verdadera. Podemos conocer mucho, mucho teórico, y hay mucha gente que lee la Biblia y se la sabe mejor que muchos cristianos, pero hay algo que no va a poder estar, que es esta revelación espiritual.
y algo que no se puede entender con nuestra mente, no se puede entender con la lógica humana, sino que viene solamente de una relación cercana con Dios. Yo creo que eso es bastante importante y algo en lo que Lucas se diferencia de los otros textos. Aparte de que además en los otros textos se destacan otras cosas. Como yo lo decía, Disculpa. en Mateo, Sí, eso sigue quería hacer. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿sí? ¿Qué iba a decir hermano Archie? Estaba terminando con la idea. Claro. Sí, un detalle que da Mateo, fíjate, que no aparece acá, que le dice lo que te hacía referencia, porque yo creo que es una enseñanza importante. Bueno, hay varias cosas que podríamos comentar como importantes. Eh, pero esto cuando acá le dice que esto lo recoge Mateo, ¿verdad? Que sin duda estuvo presencial, a diferencia de Lucas, quien no estuvo en el grupo, pero él escuchó este relato, ¿verdad? Pero quien estuvo presente ahí fue sin duda Mateo. ¿Y qué pone Mateo que no pone Lucas? Que dice Jesús cuando Pedro le da esta respuesta, ya que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Esa fue la respuesta un poco más completa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice algo importante que yo lo tomo muy, digamos, encuentro que es muy, muy revelador. Le dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, ¿cierto? Todos conocemos el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, felices, digamos, lo que significa, ¿ya? Eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, al leer las escrituras, como tú bien dices, estas cosas se entienden espiritualmente y hay una revelación de Dios. De hecho, las escrituras es una revelación de Dios porque es palabra de Dios. Pero también está esto de que el Espíritu Santo que está obrando en la actualidad, a partir, ¿no es cierto?, de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ha seguido obrando y esa es la hora principal que nos revela acerca de Dios, acerca del reino, ¿verdad? Nos ilumina las escrituras y eso es de Dios. Lo que conocemos de Dios y lo que conocemos del hombre y lo que conocemos de los ángeles y lo que conocemos del enemigo, de Satanás y lo que conocemos del reino de Dios, todo lo que conocemos es una revelación de Dios. ¿Ya? Y quien recibe revelación de Dios porque busca a Dios, sin duda es bienaventurado, es feliz, ¿no es cierto? Hay una... eh, eh, significa, ¿no es cierto?, que nos podemos regocijar, ¿ya? Nos podemos contentar, es decir, Dios nos muestra, ¿verdad? Se comunica con nosotros, aún en nuestra condición de pecado, aún en nuestra rebeldía. El Señor se revela al hombre, o sea, se muestra, se da a conocer, ¿ya? Y eso hace un cambio. Aquí hay un grado de conocimiento porque la respuesta que da Pedro a Jesús demuestra que el Espíritu de Dios estaba obrando en el corazón de ellos y le estaba revelando lo que Dios quiere que la humanidad conozca, ¿ya? Y esa es parte de la tarea. Pero como era una tarea que aún no estaba inconclusa, le dice que de momento no les revele esta revelación que ya se da por hecho, ¿verdad? Porque todos entendieron y dice, bueno, todo el grupo, ¿verdad? Los 12 apóstoles recibieron esta revelación junto con Pedro, porque él habló en representación del resto. Pero se entiende que los 12 discípulos ya les queda claro con quién están, quién es Jesús, ¿ya? Cuando les pregunta, dice, bueno, ¿qué dice la gente? La gente puede decir muchas cosas, a muchos también van a acertar, creían, ¿verdad? Hay muchos discípulos, y aparte de los 12 apóstoles,
pero este círculo más íntimo ya tiene un nivel de conocimiento superior. Pero le dice, no revelen todavía esto porque es necesario que ocurran ciertas cosas. Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. Está en el conocimiento de Dios, ¿ya? Como va a ser la segunda venida, en este minuto nadie lo sabe, solo el Padre, ¿verdad? Pero en algún momento se va a revelar, como se han ido dando todas estas. Y empieza a ordenar la cosa, ¿verdad? Y ya llega a otro nivel y ya le puede decir lo que va a ocurrir con él. Y por eso que lo que sigue a continuación es bien importante, porque le empieza a dar instrucciones basado en este conocimiento nuevo de que realmente quien estaba junto a ellos no era ni más ni menos que el Cristo prometido en las Escrituras en todo el Antiguo Testamento. Y era necesario que él cumpliese todas las profecías que de él se decían. Y que era necesario, algo que le ha costado al pueblo judío, ¿verdad? Al pueblo de Israel, que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, como el Mesías, todavía esperan al Mesías. En circunstancia que este grupo ya sabe que el Mesías ha llegado y es el que tienen delante de él, y es su Señor, y es a quien siguen, y ahora viene otra etapa, hermano querido. ¿Ya? Sí, amén. Hoy día, Entonces vamos a continuar hablando de esto después de un corte, pero es un tema muy interesante porque en verdad es una pregunta que hasta el día de hoy mucha gente se hace, ¿cierto? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién fue Jesús? ¿quién es Jesús? Así que después vamos a seguir en por qué Jesús les dijo que no le dijesen a nadie, ¿cierto? Porque de forma superficial pareciera que fuera un poco extraño, ¿cierto? Porque la idea es que la gente conozca a Cristo, pero ahí vamos a entender por qué y el contexto también de esa época. Así que vamos a cortar. Nos vemos en unos minutos más. Estoy enferma de amor por mi amado Dios. Sus brazos con fuerza y pasión me inundan de su amor. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Aquí la lluvia paró y la higuera floreció. Escucho la voz de mi amado que viene saltando los montes, brincando collados. La voz de mi amado me dice: ven a mí. Escucho la voz de mi amado que viene saltando los montes, brincando collados. La voz de mi amado me dice: ven a mí. Estoy enferma de amor por mi amado Dios.
me dice ven, amada mía, le digo ven Señor, hazme oír tu voz, me dice ven, tú eres mía, le digo ven Jesús, quiero escuchar tu voz. Es la rosa de Sarón, es el lirio de los valles, es el agua en el desierto, es el sol en el invierno. Regresamos después de esta pausa para continuar nuestro programa de Comunicando el Evangelio, donde hemos estado hablando, ¿cierto?, de este episodio de revelación o confesión, ¿cierto?, que hace Pedro sobre la naturaleza de Jesús, un evento que marca un antes y un después, yo creo, en la vida de estas personas, ¿cierto? Porque en verdad la identidad de Jesús es algo que ha trascendido hasta los tiempos actuales, donde algunos piensan que fue un maestro o un gran pensador, ¿cierto? Algunos un líder político, pero nosotros sabemos la verdad y es cierto que yo creo que la misma confesión en nuestro corazón a la que tuvo Pedro, que se encuentra en este Evangelio de Lucas, capítulo 9, que es el que vamos a seguir leyendo, pero para em, hacer una continuación voy a volver a leer estos 3 versículos y después voy a leer los otros 2 a los que nos vamos a concentrar para que tengamos el contexto. Y la palabra del Señor dice así. Esto se encuentra en el capítulo 9 de Lucas, versículos 18 al 22. Y nos vamos a concentrar en el versículo 21 y 22. Dice así. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo,
es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahí termina el texto. Nosotros sabemos que continúa, ¿cierto? Este texto más adelante, pero va a ser parte de otro programa, si es que Dios lo permite. Pero nos vamos a concentrar en que esta confesión que tiene Pedro y también los otros discípulos, ¿cierto? Al escucharlo, que la persona con la que están compartiendo, con la que están viajando, la que han visto durante casi 3 años, es este Cristo, el ungido, ¿cierto? El Mesías, profetizado hace siglos en las escrituras que tenían ellos, los judíos, y está con ellos en ese momento. Pero Jesús les dice que no deben decirle a nadie, ¿cierto? Y después les dice que van a pasar ciertas cosas que nosotros sabemos que ocurrieron, pero que para los discípulos eran aún misterios. Y de hecho, aún a pesar de la confesión, después vamos a ver después que en verdad tampoco entendían mucho lo que estaba pasando y cuestionaban por qué Jesús debía sufrir ese destino. Entonces, mi hermano Archibaldo, quisiera continuar con la idea de por qué quizás era necesario que los discípulos no dijeran a las personas esta verdad. Perfecto. Bueno, sí, yo creo que esto es una cosa muy, muy complicada. Debemos empatizar con los discípulos, en realidad, hermano. Yo creo que uno en la mente de los judíos, y para ellos, bueno, primero ya les quedó claro, ¿verdad? Que era el Hijo de Dios, del Dios viviente, y que era el Cristo prometido. Entonces, pucha, feliz, po. Pero imagínense el vuelco que significa, dice, a ver, pero espérense un poquito. Ahora que tenemos claro esto, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿no es cierto?, ni hombre alguno, sino que Padre, ojo, esto no lo puedes decir para que no haya malos entendidos. Y le dice que de ninguna manera se lo dijera a nadie. ¿Por qué? Porque ellos recién estaban entendiendo una verdad enorme que les cambia la vida, les está cambiando la vida y que cambia la vida de todos. Entender que Cristo es el Mesías prometido en las Escrituras, ¿verdad? Y ellos recién lo estaban entendiendo claramente y a partir de eso empieza y esta otra etapa. Era necesario, ¿verdad? Y aquí le empieza a explicar la obra que iba a realizar Cristo por medio de la muerte y de la resurrección. Entonces, chuta, les cambia todo el esquema, porque ellos estaban, incluso más adelante, ellos estaban esperando ser, por así decirlo, ministros, asesores del reino, ¿verdad? Que se iba a sacar el yugo del imperio romano, y él le dice, no, aquí no va a ocurrir eso, ¿ya? Le dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Es decir, el plan completo de lo que se venía a futuro, lejos de lo que ellos sin duda estaban pensando. O sea, llegó nuestro libertador, llegó nuestro líder, el pueblo de Israel va a recuperar su independencia, se va a inaugurar el reino de Dios en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Algo político, algo local, algo material. Entonces, poniéndolo en lugar de ello, no era fácil, ¿ya? Entonces, y empiezan a ocurrir ciertas otras cosas. Fíjense que más adelante el Señor se transfigura para mostrarle el poder y para reafirmar, ¿no es cierto?, que esto es de Dios y que Dios tiene un plan diferente al que ellos podían imaginarse, ¿ya? Imaginémonos que ahí también estaba Judas, el que vendió al Señor. A lo mejor él nunca entendió eso. A lo mejor creyó
sin duda lo mismo que Pedro, que Cristo era, que Jesús, que tenía de Nazaret, era el Cristo, pero que su misión era muy diferente a lo que el Señor les estaba explicando a partir de esa confesión de Pedro. ¿Ya? Le dice, espero por favor, esto no, para que no hayan malos entendidos, para que la gente no entienda que aquí no va a haber una liberación política, que aquí no va a haber, ¿no es cierto?, un reino material, sino que estamos hablando del reino de Dios, que es algo mucho más grande, mucho más difícil. Y él mismo lo confiesa más adelante, cuando está delante de Pilato, por ejemplo, dice, bueno, mi reino no es de este mundo, es un reino eterno y que no involucra solamente al pueblo judío, sino que a la humanidad entera, ¿verdad? Que cree en Dios, que teme a Dios, que ama a Dios, que reconoce a Dios en su grandeza, en su soberanía, en su santidad y en sus planes. Entonces, yo creo que aquí quedaron, pucha, estamos ante el Hijo de Dios, el Cristo prometido, el Mesías, pero está diciendo que tiene que morir y tiene que... Eso es inaceptable. Bueno, y ahí viene después lo que sigue a continuación. Si alguno quiere seguirme, le dice, niéguese a sí mismo. Es decir, entienda que aquí nos van a tener, por así, ¿cómo poder decirlo? El privilegio de ser primeros ministros en un reino, ¿verdad? En un reino terrenal, de momento, ¿ya? No es lo que ellos se imaginan, y lo que uno también podría imaginarse, ¿no? Entonces, y eso vamos viendo que a medida que va continuando la obra y el ministerio de Cristo, lo va repitiendo varias veces. Es decir, siempre le dijo que Cristo, que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y fíjese que cuando ocurre eso, aún así, proyectándolo, adelantándolo en el tiempo, ellos quedaron devastados cuando Cristo muere, ¿verdad? Y a pesar de que ya con mucha anticipación, lo tenemos en las escrituras, cronológicamente, mucho antes de morir, ¿ya? Él le dijo, mire, es necesario, como dice textual acá, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por todas las autoridades, ¿verdad? Y los principales israelitas, es decir, el Sanedrín, el sumo sacerdote, los levitas, todo el mundo. Entonces, esto es algo tremendo, tremendo para los discípulos, ¿ya? Y bueno, pero era necesario porque así estaba establecido. El pueblo judío no ve que el Mesías sufriente, Isaías 53 no lo consideran. Consideran que, que es el pueblo de Israel que sufre, no que el Mesías sufre, ¿ya? Podríamos decirlo. Bueno, porque todo, y continúa, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará, ¿verdad? Entonces, más adelante dice, versículo 26, porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, de lo que le estaba diciendo, el Hijo del Hombre también se avergonzará. Le habla del plan, de lo que tiene que hacer Cristo, y si no están de acuerdo y se avergüenzan de esto y no están dispuestos a creerle a Cristo y padecer como Él va a padecer, entonces Él le dice, bueno, cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y el de los ángeles, bueno, también Él se va a avergonzar, adelantándome tal vez un poquitito más, pero lo importante es eso, ¿verdad? Ahí se detiene, le dice, a ver, cálmense, por favor, no le digan a nadie esto todavía, la gente no está preparada, recién se están preparando ellos, y les da este cambio, ¿verdad? Esta noticia, mire, aquí no es lo que ustedes se imaginan, el reino de Dios es algo mucho más grande, es espiritual, es futuro, y por ahora mi obra es morir en la cruz, así va a vencer. Y algo que les costó mucho entender, que fue necesario que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les revelara, Sí, hermano Felipe. sí, dejar en claro que este Mesías, este elegido, ¿cierto? El Mesías significa el ungido, eh, es, es alguien que el pueblo esperaba por siglos, y ellos esperaban una liberación de su nación, pero la liberación era mucho más grande, era de la esclavitud espiritual, y de todos,
de todos los hombres, de todas las mujeres, de todas las personas, no solamente del pueblo judío. Ellos eran la primicia, a ellos estaba destinado, ¿cierto? Primero el mensaje, pero lo rechazaron, lo terminaron rechazando. Y bueno, por eso estamos acá nosotros. Amén. Bueno, y Gracias a por Dios. misericordia del Bueno, Señor. Pero sí, era un evento que no iban a entender las personas. De hecho, eh, años después de esto, aproximadamente unos 30 años después de, de la muerte y la resurrección de Jesús, hubo un levantamiento en la región de Judea, que es lo que ellos esperaban, quizás en su mente terrenal, pero terminó mal, porque el Imperio Romano terminó eh, respondiendo y cientos de miles de judíos fueron muertos y otros miles más puestos en esclavitud. Entonces no le fue muy bien. Y unos 10 o 20 años después hubo otra revuelta y ocurrió lo mismo. Entonces, lo que el pueblo esperaba era algo militar, un líder aparentemente físicamente fuerte, un héroe como de los antiguos, pero era algo mucho más grande y algo que no entendían, que era que era una liberación espiritual. Y era necesario que él que muriera para vencer la muerte y que resucitara, ¿cierto? Era como la profecía de que él había hecho de la destrucción del templo, que iba a ser destruido y podía ser vuelto a levantar. En verdad era él mismo. Y después, a lo que se refiere al final de nieguese a sí mismo, también tiene sentido analizarlo con algo que no está en este texto, que es parte del mismo episodio, pero está relatado en Mateo y Marcos si lo quieren leer también. Eh, Quienes estén viendo el programa, es que después de esta confesión, después de la confesión de Pedro que fue dada por Dios, él intenta convencer a Jesús para que no haga eso. Eh, y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Entonces es como que pasa del cielo a la tierra, de tener una revelación espiritual que nadie más había tenido a ser prácticamente parte de la obra del enemigo. Entonces estaban ellos recién teniendo esta revelación y que habían estado 3 años con Jesús, ¿cómo iban a reaccionar las demás personas que no habían estado preparadas? Si Pedro actuó de esa manera, ¿cómo iban a actuar los demás? Entonces se entiende. Estas cosas nosotros ahora las entendemos porque ya pasaron y tenemos el Espíritu Santo. Entonces son tiempos diferentes. Y ahora nosotros lo vemos en retrospectiva. Pero es importante entender esto para entender eh, cómo el Espíritu nos va a revelar a nosotros la naturaleza de Jesús en nuestros tiempos, ¿cierto? Que es nuestro Salvador. No es solo un maestro, no fue solo alguien que hizo bien a las personas, ¿cierto? Como algunas personas le entienden, sino que es más. Nosotros sabemos que ahora que es nuestro Salvador, nuestro Rey, Jesucristo. Y algo que nosotros no podemos entender 100% sin el Espíritu Santo. Así que le hacemos cierto el llamado a que puedan analizar este texto, pero ir a oración, tener esta relación, ¿cierto? Con Dios y que Él les sea revelando la verdad. tú decías algo, Felipe, lo que ocurrió a posterior, ¿cierto? Después vinieron falsos mesías, todos los demás han sido falsos mesías, ¿verdad? Este es el verdadero. Entonces, el pueblo judío desechó, ¿verdad? Y ahí y está escrito. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque las escrituras, hay dos, hay dos ríos proféticos que tienen relación con el Mesías. Uno es el Cristo sufriente y otro es el Cristo victorioso. Por eso cuando se habla de que Jesús es el Cordero de Dios, pero que a la vez también es el león de la tribu de Judá, porque efectivamente en las Escrituras aparece el libertador de Israel, ¿ya?
aparece que viene en un caballo blanco victorioso y sin duda va a venir. Pero antes que venga el libertador, ¿verdad? Con el reino eterno, está la obra redentora para toda la humanidad. Y eso es lo que cuesta entender, ¿ya? Que para los... ¿Por qué hubo tanto rechazo y por qué desecharon a Cristo? Porque era intolerable ver a Dios, a su Mesías, clavado en una cruz, maldecido, ¿verdad? Pero esa es la grandeza, ese es el plan de Dios. Entonces, por así decirlo, el pueblo de Israel no ha querido ver una parte importante que está en las escrituras, queridos llamados telespectadores, ¿ya? Los que siguen el programa. Está en las escrituras, no se puede negar, ¿verdad? Todas las profecías que hablaban del Cristo sufriente, ¿verdad? De que era necesario, porque Cristo lo dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado, ¿ya? Para que se abriera la puerta a los gentiles, a nosotros, como tú decías, gracias a eso, al rechazo del pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Que rechazó al Mesías sufriente, es que la salvación se abre, ¿no es cierto?, para nosotros. Bueno, es el plan de Dios. Pero viene esta otra parte, la segunda venida de Cristo, que no va a venir ya como la primera vez. Por eso muchas veces cantamos en la iglesia que Cristo es el Cordero, ¿verdad? Es el Cordero y es el León. El Cordero y el León. ¿Ya? El Cordero, porque vino en su primera venida, se hizo hombre, se humanó para poder salvarnos. La obra de redentora y el triunfo lo hace por medio de su muerte, porque era necesario que Él tomara nuestro pecado, nuestro lugar. Ese es el plan de salvación. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se va a cumplir y se cumplió en Cristo. Él pagó por nosotros. El pecado no es gratuito. Entonces, para poder salvar a la humanidad, se hace hombre, se hace uno como nosotros, se humilla hasta lo sumo, pero al tercer día resucita y vence a la muerte. ¿Ya? Entonces, y de aquí, bueno, ya es un recuerdo y una gratitud que nosotros los que creemos en Dios, ¿ya? En el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que creemos en su plan, entendemos porque las escrituras se cumplieron en Cristo, en su redención, en el plan que tenía Dios para nosotros. Y bueno, y él cuando asciende, está 40 días, ¿verdad? Nos vamos a adelantar un gran salto, pero para ver la proyección que esto tiene, ¿verdad? Y promete volver, va a volver como lo está esperando el pueblo judío, triunfante, vencedor, invencible, todopoderoso, ¿verdad? Pero ellos no toman esta parte que está también en las escrituras. Hay un río, ¿verdad? Profético que habla del Cristo sufriente, que es el Cordero de Dios, ¿ya? Es la forma como Dios, es el plan de Dios, y después está el otro, ¿no es cierto? El Cristo triunfante, el Cristo, ¿verdad? Que viene sobre el caballo blanco, vencedor, ¿ya? Y que está prometido al igual que el otro. Entonces, aquí se produce este hecho tan importante, ¿verdad? Llegan a otro nivel de conocimiento y es necesario que él continúe el discipulado, continúe la enseñanza, pero somos duros, ¿verdad? De entender las cosas, se entienden espiritualmente. Así como a Pedro, ¿verdad? Se lo reveló mi Padre que está en los cielos, dice, ¿no es cierto? A nosotros también el Espíritu Santo nos va revelando y nos va iluminando las escrituras. Y efectivamente, amados amigos, hermanos que vean el programa, está todo ahí en las escrituras. Hay que ir ahí, ¿no es cierto? Y buscar y entender, y el Espíritu Santo hará la obra de iluminación para nosotros por entender estas verdades espirituales. Hermano Felipe. Sí. Para el hombre es difícil entender todas estas cosas. Tenemos una mente que es finita y sin el Espíritu Santo, más aún, están ocultas las verdades espirituales. Cosas que nosotros intentamos entender con nuestra lógica, no con nuestra mente, jamás lo podremos hacer, ¿cierto? Entender la naturaleza de Dios, algo que
por milenios los cristianos han intentado entender, ¿cierto? Y han habido incluso divisiones al respecto, pero es porque a veces intentamos entender las verdades espirituales con la mente humana, con la mente terrenal. Pero como vemos aquí, son verdades que solamente se nos revela solo solo Dios lo puede hacer, eh, en oración, ¿cierto? Con una relación cercana. Los discípulos lo hicieron porque estuvieron 3 años con Él y porque estaban orando y porque estaban con Jesús todos los días. Y aún así vemos después que Jesús anuncia su muerte y ellos no entienden. Después viene la transfiguración, donde ellos intentan que Moisés y Elías se queden con ellos y no entendían lo que estaba sucediendo. Después intentaban más adelante sanar a endemoniados y no podían. Jesús les anuncia otra vez la muerte y dice en el versículo 45, más ellos no entendían estas palabras, pues les estaba velada. Después hay otras discusiones, se empezaron a preguntar cuál era el mayor entre ellos. Intentaban reprender a gente que estaba echando demonios y Jesús les dice que no se los prohíban. Después reprende a Jacobo y a Juan porque querían mandar fuego del cielo a gente que no los había recibido. Entonces vemos que después de esta revelación tan grande, que uno pudiera pensar, de aquí los discípulos van a ir eh, derechitos, ¿cierto? En su Prueba de crecimiento claro. espiritual, ocurrió todo lo contrario. Entonces, en verdad esto es un continuo. Nosotros no esperemos quizás entender todo, eh, porque estamos limitados, ¿cierto? Por nuestra mente, por nuestra cualidad humana, y de hecho muchas veces, a veces eh, intentamos leer la palabra y muchas personas lo dicen, ¿cierto? No entiendo estas palabras, que alguien me explique. Entonces, bueno, el Señor nos tiene aquí quizás intentando explicar Oh, de sí. una forma quizás un poco torpe, para que usted pueda entender lo que está en estas palabras, ¿cierto? En estos escritos, y por eso le pedimos al Señor que nos ayude. Pero a través de todo esto, el Señor se está acercando a usted, a quien esté escuchando el programa, para entender un poco, ¿cierto? Así como nosotros lo hemos estado entendiendo, que muchas veces nos ha costado y nos sigue costando, ¿cierto? Pero bueno, la palabra dice que es como la luz de la aurora, ¿cierto? Que va creciendo, se va perfeccionando hasta que el día es perfecto. Y ese día va a llegar, ¿cierto? El día en que Jesús regrese. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que los animamos a buscar del Señor. Es el único que puede guiarnos a la verdad, a la justicia, ¿cierto? Al amor verdadero, a cambiar nuestras vidas. Y así como nosotros lo hacemos, lo instamos a usted a que pueda buscar más del Señor, ¿cierto? A través de la oración, a través de la palabra y también a través de la congregación en la iglesia. Así que el Señor lo sea guiando a través del Espíritu Santo. Y bueno, nosotros ya estamos terminando. Eh, Podríamos hablar mucho más. De hecho, dejamos este texto a la mitad, pero si Dios lo permite, lo vamos a poder leer la próxima semana. Así que un gran abrazo, Dios los bendiga. Muchas gracias, mi hermano Archibaldo, por estar también el día de hoy. El Señor lo bendiga y esperamos también eh, que pueda estar con nuestro hermano Paul, que no pudo estar el día de hoy también, pero también con cada uno de nosotros. Hermano Archibaldo, quisiera decir unas palabras últimas. Nada, invitarlo. Estas cosas hay que volver a la escritura. Le invitamos que usted tome su Biblia, lo lea y también permita que el Espíritu Santo le hable a usted. ¿Sí? No tenemos nada especial, no somos más espirituales, ni mejores, ni maestros. Lo hacemos con mucho temor y de no eh, hacer una mala interpretación. Y usted puede hacer, el Espíritu le va a hablar a usted. Nos habla a cada uno de nosotros, vaya con confianza, no es algo, el Señor quiere que le conozcamos. Entonces, eh, ahí está, los invitamos, los desafiamos, ¿ya? Los combinamos
vaya usted a la Escritura, no se quede con lo que nosotros le decimos, convénzase usted que el Espíritu Santo le convenza a usted, no nosotros, el Espíritu Santo le convenza a usted, ¿verdad?, de estas grandes y maravillosas verdades del reino de Dios que está para todos, que es maravilloso. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este día, cuando vean el programa. Amén. Gracias, hermano Voy a Archie. contar contigo también, pues, Felipito, ¿ya? Saludos a tu gente, que tengas buenos turnos, ¿ya? Que el Señor te bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano.